Listo, ahora sí que ya iniciamos. Em, Buenas noches a todos, gracias por conectarse hoy. Hoy vamos a trabajar un tema clave para cualquier instructor del SENA, cómo debe desarrollarse una clase según el modelo pedagógico y la formación profesional integral. Entonces, como siempre, empezamos con nuestras preguntas reflexivas. Tres manitos arriba a las personas que quieran participar y dar su opinión. ¿Listo? Entonces, si no, se van a escoger totalmente al azar. Vamos a ver por aquí. A ver. Uy, Luis Becerra, ¿cómo estás hoy? Hace rato no te veía. Buenas, muy bien, sí, por aquí estoy. Listo. Bueno, Luis, perdón. Cuéntame, ¿cómo organizas tu primera clase cuando recibes a una ficha o grupo nuevo? Hablamos del alistamiento. El primer día de clases, ¿cómo lo haces? Cuéntanos tu rutina cuando va a llegar un grupo nuevo, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo das esa clase? Cuéntanos. Ah, sí. Bueno, lo primero que se hace es, digamos, eh, una especie de apertura, apertura que tiene que ver directamente con la contextualización y conocimientos previos, ¿sí? eh, para poder identificar y pues, irlos metiendo poco a poco dentro del tema que se les quiere impartir. Digamos que eso es lo primero que hacemos nosotros en primer día de clase con todos ellos. Ok. Y bueno, ¿cómo conoces a tus aprendices en ese primer día? ¿Qué es lo que haces? Bueno, ahí se hacen actividades de integración. Esas actividades de integración están enfocadas más que todo en la parte de conozcámonos, con quién compartimos, qué hacemos, de dónde venimos, qué nos motivó, ¿sí? Para estar allí y digamos que seguirle sembrando esa chispa y esas ganas de continuar con el proceso. Ok. Y si tuvieras que definir la clase ideal para ti, em, ¿qué elementos deberían de tener? ¿Qué elementos deberían de tener? Bueno, todo depende del programa de formación que estemos dando, De tu programa ¿sí? de formación, Luis. Cuéntanos tu programa, cuéntanos cómo sería tu clase ideal para ti si tuvieras todos los recursos posibles. Pues a ver, todos los recursos posibles. Pues yo soy de AXO. ¿Sabes qué es AXO, cierto? Análisis y desarrollo de software. Digamos que en la parte de Ujú. desarrollo, digamos que todos los recursos disponibles, entonces, digamos, contar con, inicialmente, pues no hablarles del programa directamente. Repito, es más que todo una integración, que ellos se sientan como en casa, que ese es el hábitat, o según su segundo hábitat en el cual ellos se van a empezar a desenvolver y que se sientan pues familiarizados con todo lo que tiene que ver con, con el SENA y con el programa directamente. Esa sería la idea. Ujú. Obviamente, pues no estamos hablando de inducción, ¿cierto? Pues porque me imagino que ya la inducción pasó y este es el primer día de clase. No, ahí ya estamos hablando ya general, ¿listo? Vamos a mirar, pues, lo que nos dice ya nuestro modelo pedagógico, nuestra formación profesional integral. Y yo quiero que aquí tengan en cuenta algo muy importante que, pues, a muchos de ustedes ya les he dicho, que es básicamente que quien hace el examen para la convocatoria, porque aquí estamos estudiando, es para la convocatoria, no es ningún centro, es quien hace
la convocatoria, el departamento administrativo de la función pública de acuerdo a los manuales de funciones. Es que mi centro dice tal cosa. No, aquí nos basamos en qué, en la normatividad, en los documentos que hay. ¿Por qué? Porque no le vamos a poner a preguntar en cada centro qué hace cada uno, porque no se puede. Así como a muchos de ustedes les ha pasado, y yo sé que es verdad, porque ya muchos me han contado, de que los tiraron como paticos para el agua, bienvenidos al SENA, y no les dieron ni siquiera una inducción. Entonces, para que sepan, cada centro maneja la formación de una manera diferente, y aquí vamos a mirar cómo se debe hacer según el modelo SENA y según lo que nos dice esa normatividad. ¿Listo? Bueno, gracias Luis por tu participación. A ver, ¿a quién más le preguntamos por aquí? A ver qué nos cuenta. JH, que te veo mucho en el chat. JH, ¿estás? No, no está. A ver, ¿a quién más le preguntamos por aquí? Alirio, hace tiempo tampoco te veo. ¿Cómo estás? ¿Sí se me está escuchando o me están ignorando ustedes? Sí, claro. Hola, Alirio, ¿cómo estás? Luis, Bien, ahorita es que me preguntas. un poquito de celular. Ah, ok, no, no pasa nada. Sí, dime. Las mismas preguntas. ¿Cómo inicias tu clase el primer día? ¿Formación cena? Sí, ¿cómo inicias tu clase en la formación SENA en tu área el primer día? La Nosotros, clase de apertura. la clase de apertura, pues por la siempre la inducción, ¿no? Donde se Ujú, explica lo que son las normativas cena, cómo, lo que se llama, digamos, cómo es el SENA, qué es el SENA, para qué es el SENA, eh, lo de los aprendices, el reglamento del aprendiz, es decir, todo lo que implica las actividades de SENA, qué beneficios tienen y todas esas situaciones, ¿no? Y qué es la parte electiva y qué es la parte productiva, ¿no? ok. Y si tuvieras una clase ideal, ¿qué elementos deberían de tener? Pues para la inducción, pues deben participar todos aquellos que se involucran dentro del proceso de formación, ¿no? Tanto los, digamos, el titular, el líder de la ficha, como los transversales en sus áreas y también lo que es la bienestar. Deben involucrarse al comienzo para que los muchachos se sientan bien y todo, ¿no? Después de la inducción, Jaime. Listo. Bien, gracias, Alirio. JL, cuéntanos. Buenas noches. Bueno, pues primero como coincido con los otros compañeros, pues primero la inducción, presentando el manual del aprendiz, pues todo lo del legal del SENA y ya. Y ya después cuando voy a empezar la formación, ya les muestro cuál es el programa, cuál es el componente, cuántas horas son, cómo es la etapa productiva, todo eso. Y ya cuando, bueno, después de eso sí les hago preguntas básicas, un examen o algo didáctico, un recurso didáctico con los conocimientos previos y ya. Ya después les explico bien cómo va a funcionar la competencia y los resultados de aprendizaje de manera, pues, de una guía. Y ya ahí establezco las fechas, lo que vamos a hacer, hago preguntas sobre eso y pues cuento que el ambiente que esté en las condiciones aptas pues como para dar la formación. Pues en el caso mío es marketing digital, entonces miro que los computadores estén bien, que tenga buena conexión, que tenga sonido, pantalla, video. Ya empiezo con los resultados de aprendizaje
Y yo utilizo pues la gamificación en el proceso, pues para que no se aburran, porque generalmente yo he trabajado en los contratos que he tenido es en la articulación de la media, que es una población un poquito complicada dependiendo pues la región, y ya empiezo pues a trabajar con ellos y ya, pues, sería como eso. Listo, muy bien. Bueno, hasta aquí estamos bien. Bueno, entonces yo les comento, ¿están viendo pantalla? No, todavía no están viendo pantalla, ya les voy a mostrar pantalla. Ahí ya están viendo, manito arriba si sí, manito abajo si no. Todavía no. No, no está No. cargando. A ver. Ahí anda como cargando. Listo. Ahora sí estamos mirando. Sí, señora. Listo. Entonces, ¿cómo debería ser una clase escena según nuestra normatividad, modelo pedagógico y formación profesional integral? Entonces, lo que ustedes están mencionando es valioso. Y ahora, pues, ¿qué es lo que nos plantea el modelo pedagógico? Recuerden que dentro de la formación profesional integral no se centra solo en transmitir los conocimientos técnicos, sino que se forma completo, ¿verdad? Ahí Lisette me está diciendo algo muy importante que es teórico práctico, lo cual tiene razón, pero ¿y dónde me dejas la parte del ser, Lisette? ¿No es formación profesional integral? ¿Dónde está el integral? Entonces, de manera completa, ¿no? Entonces tenemos el saber, que va a ser los conocimientos teóricos y técnicos. El hacer, que va a ser la práctica. La aplicación dentro de los contextos reales. Lo estoy definiendo tal y como nos lo están diciendo, ¿listo? Y el ser es la formación ética, ciudadana y de convivencia. ¿Listo? Que son los 3 pilares de la formación. Muy bien. Entonces, ¿cómo se debería de iniciar una clase según lo que nos dice nuestro modelo SENA? Con lo mismo que ustedes dijeron, con un diagnóstico inicial. El modelo nos exige que el instructor comience con un diagnóstico de los saberes previos. Entonces, aquí se va a hacer con preguntas, con ejercicios cortos o incluso una pequeña actividad práctica. Ustedes son los que deciden. Y el objetivo es saber qué tanto saben ya los aprendices sobre qué tema, qué experiencia ya traen y qué expectativas tienen. Esto les ayuda a... Pregunta. Esto les ayuda a verificar las competencias, los pueden certificar solo en la parte diagnóstica. Esta fue una pregunta que me hicieron el día de hoy uno de ustedes. Me gustaría ver cuáles sus respuestas. Sí, no, manito arriba sí, 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 manito abajo si no. Correcto, no les ayuda a certificar la competencia. Lo que deben hacer ustedes es acoplarse o adaptarse
a los conocimientos de su aprendiz. ¿Qué nos dice la formación profesional integral? Que el aprendiz es el protagonista, nosotros que somos facilitadores de aprendizaje. Y que quien se debe adaptar somos quienes, nosotros, ¿verdad? Entonces, nosotros debemos de adaptar nuestras clases de acuerdo al conocimiento de nuestros aprendices. ¿Listo? Aún así, todo el mundo tiene algo nuevo que aprender, se parte desde donde se pueda. Bueno, lo segundo que se debe hacer es la presentación, que ahí algunos me andaban diciendo que no, pero nuestro modelo nos dice que sí, de los resultados de aprendizaje, ¿no? No de las evaluaciones. Entonces, ya una vez recogida la información, se debe explicar qué se espera lograr durante este proceso, que están ahí, que están aprendiendo. Y aquí entra en juego los resultados de aprendizaje de nuestro programa de formación. ¿Listo? También vamos a mirar la construcción del ambiente de aprendizaje. ¿Quién me recuerda que debe tener un ambiente de aprendizaje que no sea material? Los estoy leyendo. No, ninguno. Bueno, entonces se da la presentación de los resultados de aprendizaje y lo tercero que se debe hacer es la construcción del ambiente de aprendizaje. Aquí ustedes deben de dejar en claro las reglas del juego, sin ser muy duros, pero tampoco ser muy pasivos y que luego se las vayan a montar, ni lo uno ni lo otro. ¿Qué deben hacer? Se deben definir las reglas de la convivencia, los acuerdos del grupo y las responsabilidades. Y ustedes lo que deben hacer es pedir el respeto, la puntualidad, el trabajo en equipo, que tengan la disposición de aprender, diciéndoles que la construcción del aprendizaje es parte de ellos. Nosotros solo somos facilitadores de aprendizaje. Además de que si no muestran evidencias de aprendizaje, no se van a poder certificar. Y dejándoles claro, por ejemplo, el uso del celular, que desde un inicio no se va a poder. También que si llegan a hacer, algunos que también me les ha pasado, plagio, o que si lo llegan a hacer con ChatGPT, ¿cuál va a ser la consecuencia de una vez irles aclarando eso que ustedes no quieren que haga? Por ejemplo, un ejemplo que me dieron con ChatGPT creo que fue un instructor estaba harto de que le hicieran plagio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para que dejaran de hacerle plagio? Yo le dije, pues bueno, entonces ya con el grupo tú vas a aclarar las reglas del juego, ¿no? Entonces, ¿cómo aclaramos las reglas del juego? Diciéndolo desde un inicio. ¿Y qué vas a decir? Si ustedes me hacen plagio, ¿qué van a hacer? El instructor lo que hizo es que si detectaba plagio en la siguiente clase, aunque tardaran una hora, el alumno tendría que exponer durante esa hora y el instructor hacía las preguntas. El aprendiz no va a saber qué preguntas va a hacer y ahí lo va a tener toda una hora preguntándole acerca sobre el tema y ya quiéralo o no, pues más que un castigo va a terminar aprendiendo. Y ya los demás también van a saber cuál sería la consecuencia de que si en algún momento les llegan a hacer plagio, qué es lo que ustedes van a hacer y que es mejor investigar por su propia cuenta que venir a exponer durante una hora con preguntas que ellos no van a saber. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues los paran y les hacen la pregunta, que no les vean como de una vez esas reglas. ¿Listo? ¿Alguna dudita hasta acá? También van a hablar del tema de los uniformes, van a hablar de todos los conocimientos que deben de adquirir y de las competencias básicas. Por ejemplo, hay algunas competencias básicas que se necesitan, que son, por ejemplo, matemáticas, y algunos de los aprendices no saben dividir o
multiplicar. No sé a cuántos les ha pasado por aquí de que llegan los aprendices y no les saben dividir ni multiplicar. Entonces, ¿qué debemos de hacer, Angie? Pues enseñarles a dividir y multiplicar. Iniciamos desde donde nuestro aprendiz esté, ¿ok? Luis, cuéntame. Digamos que en el caso mío, como yo dicto formación complementaria, entonces digamos que el tema de la primera clase pues tiene que ser tan rápido como hablar de las vías de aprendizaje y obviamente pues del plan concertado, ¿cierto? Uh-huh. Lo mismo aplica, Luis. Organizamos nuestros tiempos. Yo lo que les recomiendo es hacer una estructura de la clase, ¿no? No, obviamente no va a ser como los mismos tiempos, pero haz la estructura, por lo menos durante la primera clase. ¿Cuál es la idea? Decirles cuáles van a ser nuestros resultados de aprendizaje, decirles qué es lo que debemos de lograr y las reglas del juego. ¿Qué va a pasar si ustedes hacen esto? ¿Qué va a pasar si ustedes me llegan a hacer esto? Entonces, por ejemplo, hay muchos casos que yo les podría hablar de lo que ustedes mismos me han dicho, de que el aprendiz no quiere aprender y si le digo algo se me hace un drama. Desde un inicio aclárele. Mi trabajo es facilitador de aprendizaje. Si usted no me da evidencias de aprendizaje que sean suyas, yo a usted no lo puedo certificar. Aquí usted tampoco me puede usar el celular. Y recuerden que para eso nosotros tenemos áreas que nos van a ayudar. Por ejemplo, era el área de bienestar. ¿Listo, Luis? En este caso, el resultado de aprendizaje yo lo tomo como el plan concertado, ¿cierto? Pues en el caso. Pues en el caso de los cursos complementarios. Sí, se toma igual. Das la explicación. ¿Listo? Bueno, entonces ya una vez... ¿y cómo se viene? Sí, Jaime, dejarle la claridad del compromiso. Muy bien. Bueno, ya después de que hemos aclarado nuestras reglas del juego, el qué va a pasar, qué vamos a hacer en caso tal de que nos lleguen a hacer algo, que siempre es importante aclarar más que todo para esta época que ChatGPT, que no hacen los trabajos, que hacen las otras cosas, pues nosotros cuál va a ser la consecuencia a tomar. Les acabo de dar un ejemplo, pero ustedes pueden tomar sus propios ejemplos, ¿ok? Siempre mirando que esté dentro de los reglamentos y de las obligaciones que ustedes tienen. Reglamentos del aprendiz y obligaciones que ustedes tienen como instructor. Lo cuarto que vamos a hacer es desarrollar la primera actividad. Entonces, debe ser una actividad corta, no la debemos de alargar mucho, que integre lo teórico y lo práctico, el aprender haciendo, y el instructor debe actuar como facilitador de aprendizaje. No puede ser un expositor, no puede pararse enfrente y usted hablarle, no. La idea es que ellos empiecen a participar por sí mismos, aunque sea la primera clase. ¿Y cuál es la idea? Que ellos despierten esa curiosidad a pesar de los múltiples temas que pueda haber. Por ejemplo, no sé si les ha pasado, es que me obligaron a inscribirme, yo no me quería inscribir. Lo que nosotros debemos hacer en esa primera clase, además de que los obligaron a inscribirse, es despertar esa curiosidad acerca de su clase. Por ejemplo, ustedes por qué se inscribieron a sus carreras, demostrarles esa curiosidad en esa primera actividad para que ellos quieran seguir aprendiendo y pongan atención durante las siguientes clases. No sé cómo les podría aquí poner un ejemplo. Pongamos un ejemplo de contabilidad. Contabilidad. Entonces, ¿cuál sería el desarrollo de esa primera actividad? Le podríamos decir cómo hacer que su dinero o sus ahorros se conviertan en inversiones y le dejen dinero a largo plazo. Eso es un tema que a todos nos podría llegar a interesar. A quien no le interesa tener un dinerito extra, ¿verdad? Con esa pregunta de apertura, lo que estamos haciendo es básicamente llamar la atención de nuestros aprendices y que ellos empiecen a interactuar pensando en cómo lo podría hacer, cómo funciona esto, de qué me sirve la contabilidad dentro de mi vida. A pesar de que les parezca algo aburrido, la idea es que los hagamos incentivarse a querer aprender lo que nosotros estamos dictando. ¿Listo?
Vamos a poner un ejemplo. Quienes se quieren animar me cuentan su área y yo les podría poner un ejemplo, o ustedes mismos pueden poner sus ejemplos de cómo sería esa primera actividad, esa apertura para que se interesen dentro de sus clases. Ok, JL. Alza la manito, Luis. Bueno, el programa mío es marketing digital enfocado a la moda, ¿cierto? Entonces se basa en el manejo del uso, el manejo no, la administración de las redes sociales para comercializar productos del Valle de Aburrá. Entonces yo les hago un ejemplo, les muestro una marca, pues en este caso a inicio de este año yo les mostré una marca local tradicional como la marca Tenis y una marca local que es emergente que se llama True, que es de una chica muy exitosa de acá del Valle de Aburrá, pues a nivel nacional y participa con artistas, con influencers, con todo ese tema. Yo los pongo en ese primer diagnóstico, la construcción de marca. Ellos crean una marca, un logotipo, ellos definen qué tipo de moda van a realizar y generalmente, pues la más fácil para la ejecución son camisetas. Ya con ese tipo de marca o que hayan creado, hayan hecho la construcción, estudian el segmento al cual quieren llegar, cómo quiere ser, y también yo los motivo mucho buscando marcas muy parecidas a las de ellos, la competencia, y hagan un análisis de las redes sociales de ellos. Entonces, digamos que esa estrategia a mí me ha funcionado mucho porque ya es algo propio que ellos quieren, ya se visualizan cómo quieren hacer la marca. eh, la motivación tiene que ser también un trabajo de campo muy bueno, entonces yo los llevo a visitar Tenis, Vélez, Agabal, las tiendas de Adidas, todo eso. Y de ahí nos dan unas charlas a nosotros, pues digamos, los gerentes de marca, los community managers, unos que cuantos creadores de contenido. Y ya cuando ellos generan una estrategia de comunicación para la marca que ellos están creando, yo los pongo a hacer una parrilla de programación. Entonces, digamos que todo lo que te conté ha pasado en 3 meses. Entonces, empezando agosto, yo les dije que teníamos que hacer una parrilla de programación para Facebook, para Instagram y para TikTok, relevante a la marca. Presentaron la parrilla de programación y ahí incurrimos en el error de que ellos utilizan ChatGPT para hacer la parrilla de programación. ¿Qué pasó con esa parrilla de programación? Entonces, habían cosas que eran muy absurdas, que obviamente uno dice, esto lo hicieron con ChatGPT. Un aprendiz me utilizó que en la parrilla de programación quiero utilizar un helicóptero pues, para el lanzamiento de la marca. Entonces yo no le dije nada, yo simplemente se la califiqué, le dije que estaba muy bien, pero a la hora de la ejecución yo les dije, todo lo que está acá calificado, eso es lo que van a hacer durante las próximas 4 semanas que vamos a preparar la parrilla de programación para el mes de septiembre. Entonces lo tenemos que crear en 3 semanas. Empezaron a hacerlo, ya empezaron a decir, sí, esto yo lo hice con ChatGPT, ya pensé en otra nueva idea, me surgió esto, puedo decirle a la marca, y ya en la ejecución ellos crean los posts para las redes sociales, que son las publicaciones creativas, y ya los videos. Entonces, digamos que esa parte me ha funcionado muy bien, y ya ellos se motivan mucho cuando tienen la parrilla de programación hecha y empezamos a darle manejo a las redes sociales desde un administrador de redes sociales. Ya se programa todo el mes, revisamos ortografía, revisamos la calidad de los videos, revisamos el audio, lo que está en tendencia en este momento, y ya le hacen ajuste y ya se preocupa por vender. Hay unos chicos que están, por decirlo así, muy empeliculados y dicen, y si me resulta una venta, yo les digo, la pueden hacer, pueden empezar a construir su marca. Ustedes ya hicieron el ejercicio de sacar sus camisetas, véndalas, yo les ayudo con el empaque y ya. Entonces, digamos que esa estrategia me ha funcionado muy bien.
Ok, bueno, la idea era una pregunta de apertura. Sí, esa era Concentrarse como la en toda la apertura, información. pero me tocaba quedar toda la explicación de todo para poderla entender. Ok. Pero no, sí es una buena pregunta de apertura, pero la idea de la pregunta de apertura o en la primera actividad es que despierte esa curiosidad acerca del área. Aunque sea Sí, el área más aburrida que ustedes se puedan imaginar, siempre hay una pregunta de curiosidad, ¿cierto? Y que va a abrir la oportunidad de que los aprendices quieran participar. Listo, Javier, cuéntanos. Bueno, doy integración de contenidos digitales en Tuluá, Valle del Cauca, como instructor del SENACLEN. Como primera actividad de desarrollo, iniciamos con una actividad de reflexión. Esta actividad de reflexión para este programa pues tiene que ver con reconocer la importancia de la narrativa para la elaboración de los guiones de animación digital. Allí se les comparte a todos los chicos un juego que tenemos, un aula de juego online, donde ellos ingresan y por grupos, por equipos, se les da un tema especial. Ejemplo, el equipo 1 tiene que generar un guión sobre el paseo de la olla con la familia, el segundo equipo con los 15 años de una de las hermanas, el tercero una fiesta de fin de año y así. Y eso tiene un jueguito donde le da uno obtura y genera como una especie de dados, unas caritas y ellos tienen que inmediatamente imaginarse y crear una narración, un guión, de manera rápida, sin parar. El que llega a parar, pues pierde y así sucesivamente. Entonces, es una actividad que los conlleva a ellos a despertar, que los conlleva a ellos a generar creatividad, que es una de las cosas que requieren mucho en temas de animación digital. Y al final, pues hacemos unas preguntas sobre cómo se sintieron en la actividad, si consideran que las historias que desarrollan responden a las narrativas y hace una secuencia de preguntas que hacemos y tratamos de generar algo muy de equipo y muy colaborativo. Muy bien. Bueno, está interesante para aperturar, pero, ¿sabes? O sea, la actividad está bien, o sea, me gusta, pero para la apertura, ¿qué es la pregunta que tú haces exactamente? Por ejemplo, me estabas diciendo que era guión para qué? Disculpa, Javier. Guión de Es el narrativa de guión en animación digital. O sea, ahí la el guión pregunta de dice, animación es si digital. ellos conocen sobre la elaboración de guiones de animación digital. Sí, pero pues podríamos iniciar que si lo conocen, pues van a pensar en muchas cosas, ¿no? Entonces iniciar con algo que les llame la atención. Podría ser un video demostrativo diciéndole que qué tal le pareció la escena, podría ser una escena de 1 minuto nada más, y diciéndole que cómo creen que se hizo ese guión, cómo se llevó a esa estructura. Y eso despierta más la curiosidad. Y ya después iniciamos con que ellos hagan sus propias preguntas acerca del tema y ya iniciamos ahora sí con la actividad que tú me estás contando de que para que ellos hagan sus propios guiones. ¿Listo? Ok, vale, muchas gracias. Listo. Bueno, vamos a dejar hasta aquí porque pues la verdad ya se nos fue mucho el tiempo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sigue según nuestro modelo pedagógico? Lo que debemos hacer ahora sí es el cierre de la primera clase. ¿Listo? Entonces, la idea es conectar con el diagnóstico y con lo que se va a trabajar en adelante, una retroalimentación inicial acerca de todo lo que hablamos y una asignación de una tarea, una actividad autónoma que sea sencilla para empezar con esa parte del ser. ¿Listo? Entonces, ¿hasta aquí estamos bien? Ya, se hizo un diagnóstico inicial, que es obligatorio, se hizo una presentación de resultados de aprendizaje, se hizo la construcción del ambiente de aprendizaje, las reglas del juego y se desarrolló la primera actividad. La parte más importante para mí de lo que es esta clase es esta primera actividad.
Si ustedes sienten que sus aprendices no les están poniendo suficiente atención o no les interesa suficiente el tema, pregúntense cuál sería esa pregunta de apertura para que consideren la clase más interesante, para que les pongan más atención, para que quieran participar aún más. Lo voy a subrayar incluso, para mí sería lo más importante de nuestra clase. ¿Listo? Nuestra primera actividad es lo que va a hacer que nuestros aprendices nos pongan atención durante todas las demás clases, durante la etapa formativa y que van a hacer lograr esas competencias, ¿ok? Bueno, y así tampoco desiertan. Vamos con nuestra segunda parte de lo que es cómo debería ser una clase escena, que esta es la primera clase. Ahora iniciamos cómo deberían de ser las demás clases, porque no siempre va a ser lo mismo. No siempre vamos a tener un diagnóstico inicial. No siempre. ¿Quién me dice que debe de seguir? Al manito arriba. Si ya hicimos el diagnóstico inicial, ¿qué clases siguen? ¿Nadie? Le pregunto a alguien, a ver, por aquí. Exactamente, Jaime. Debe ser motivacional y cautivadora. A ver, ¿a quién le preguntamos? Luz. A ver, pero Luz, que hay varias Luz. Luz Mary Duarte. Luz Mary, ¿estás por ahí? Ok, vamos a ver por aquí los comentarios. Ejecución de la guía de la formación, muy bien. Empezamos con el recorderis de la clase anterior. Sí, desarrollo de la fase, actividades de apropiación de conocimientos, guías de aprendizaje, la contextualización. Bueno, ahí los veo bien. ¿Quién me dice cómo se deben realizar las actividades para las siguientes clases? ¿De acuerdo a qué? De la guía de aprendizaje, pero ¿qué más trae la guía de aprendizaje que es importante para poder hacer las actividades? Nelson. La guía de aprendizaje tiene que contener tiene que contener sus sesiones con horario, actividades, trabajo y trabajo en equipo para darle desarrollo al resultado de aprendizaje que está solucionando en ese momento. El resultado de aprendizaje ya es la actividad, Nelson, o nosotros hacemos las actividades de acuerdo al resultado de aprendizaje. No, nosotros realizamos las actividades de acuerdo al resultado de aprendizaje. Nosotros las vamos ¿Cómo guiando. realizamos esas actividades? Es importante para lo que sigue. Por medio de la guía. En la guía tiene que estar estipulado la actividad. Sí, pero ¿qué nos permite hacer una buena actividad de acuerdo al resultado de aprendizaje, Nelson? Pues el ánimo, el ambiente, la disposición de los, ¿no? Hay una estructura, Nelson, que nos permite hacer buenas actividades y que son importantes. No sé cuál sería. ¿No? No he visto la respuesta correcta. A ver qué nos dice Luis. Luis, ¿cuál es esa estructura? Planeación pedagógica. Planeación Sí, pedagógica. No, ahí estás bien, pero Hola, ahí estás bien, Jaime, pero serían los 4 momentos. O sea, tampoco. ¿no? Para poder hacer la actividad, hay una estructura que nos permite hacer actividades y tenemos que hacer 3 actividades mínimo para poder realizar estas clases. ¿Cuáles clases son las que siguen? No les respondí. Las clases formativas. Diseño curricular. El diseño curricular, muy bien, pero ¿cómo se llama la estructura? Instrumentos de evaluación es para cuando vamos a calificar, Luis. ¿No?
Angie, la estructura es verbo, objeto, condición. Ah, muy bien, Alba, verbo, objeto, condición. Tenemos que hacer nuestras actividades de acuerdo a nuestros resultados de aprendizaje. ¿Y cómo lo podemos hacer bien? ¿De acuerdo a qué? Al verbo, objeto, condición. Aquí les voy a poner un ejemplo. Una persona que me diga un resultado de aprendizaje y les voy a poner el ejemplo de cómo debe ser la clase. Un resultado de aprendizaje nada más. Diseñar modelos digitales conforme a normativa actual vigente. Ok, ay, la idea era que lo escribieras, José. Es que me queda más fácil si me lo escriben. Ah, qué pena, yo prometo cambiar. No, no, está bien. Pero pues sí me Ahí te queda más escribí fácil. uno. Vamos a utilizar el de Lisset, emplear las herramientas y equipos laborales de preparación, siembra y manejo de cultivos según requerimientos técnicos. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar eso. Con ese resultado de aprendizaje tenemos que sacar 3 actividades. Estas 3 actividades son de acuerdo a las evidencias que vamos a necesitar. ¿Qué evidencias se necesitan? Primero, la de conocimiento. Segundo, la de desempeño. Procedimental y actitudinal. Ya vamos a eso, Lisset. Y tercero, la de producto. ¿Listo? Con estas 3 actividades ya podemos empezar a organizar mejor lo que van a ser nuestras clases. Ya les voy a explicar cómo funcionan. Aquí voy a copiarme este resultado de aprendizaje porque si no, no me lo aprendo. Denme un segundito. Aquí, uy. Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo por acá. Listo, entonces, lo vamos a hacer aquí en vivo con ustedes para que ustedes aprendan también cómo se hace. Esto es muy importante, así que por favor pongan atención. Vamos a utilizar este. Listo. Entonces, vamos a, ya, aquí lo estaba copiando. ¿Sí se está viendo bien? ¿No se movió? No, listo. Listo, entonces vamos a utilizar este resultado de aprendizaje y vamos a hacer nuestro verbo objeto condición. ¿Quién me explica qué es el verbo objeto condición? ¿Cómo funciona el verbo objeto condición? ¿Quién me lo explica? Se supone que ustedes ya lo deben de saber. A ver, aquí. Alba, tú que me habías respondido verbo objeto condición, ¿me explicas qué es? Bueno, Angie, la condición, bueno, verbo, objeto, la estructura verbo, objeto, condición, el verbo me da a mí como la acción específica que va a realizar el aprendiz. Por eso debe de ir pues en una forma en infinitivo, porque es como la acción, ¿cierto? Bueno, debe ser claro y medible. El objeto es lo que el aprendiz va a trabajar y va más alineado con el resultado de aprendizaje. Y la condición pues ya es como el contexto o el medio donde se va a desarrollar esa actividad. Puede incluir materiales, tecnologías, criterios, escenarios específicos. Listo, muy bien. Entonces vamos a empezar con la evidencia de desempeño. Entonces vamos a empezar con un verbo que se pueda calificar y que sea observable. Si ustedes no tienen verbos calificables, observables, de acuerdo al aprendizaje que llevan, recuerden que tienen la tabla de Bloom. La tabla de Bloom les va a permitir hacer el verbo objeto condición bien estructurado. Entonces vamos a empezar con nuestro verbo que va a ser identificar. Identificar, le vamos a poner las diferentes herramientas
Por favor, apaguen micrófonos. Y equipos usados en la preparación y siembra. ¿Listo? Entonces, aquí vean que ya tenemos un verbo objeto condición. Vamos a señalar. El verbo es identificar el objeto, o sea, el resultado de aprendizaje, las diferentes herramientas y equipos, y la condición, usados en la preparación y siembra. ¿Qué instrumento vamos a utilizar para poder calificar? Puede ser un cuestionario sobre los requerimientos técnicos. Y vamos a hacer una lectura guiada, podría ser de la norma o la guía, y responder las preguntas sobre la comprensión. Esto nos va a permitir saber cuál va a ser la primera clase de acuerdo. Lo primero siempre que debemos hacer es empezar enseñando el conocimiento. No les vamos a poner a hacer de una vez, identificar las diferentes herramientas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Enseñarles cuáles son las diferentes herramientas y ellos ya van a poder en la actividad identificarlos. ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, Además, correcto. esto les va a permitir calificar de una mejor manera con el instrumento, les va a permitir saber. Saben identificar, por ejemplo, los tipos de suelos, la profundidad, el mantenimiento, de acuerdo a lo que estamos buscando. Vamos con nuestra segunda evidencia que vamos a necesitar. Recuerde que pueden hacer más actividades. Esto es solo un ejemplo. Bueno. Vamos con el siguiente, que va a ser de desempeño. ¿En qué verbo le ponemos? Bueno, a ver aquí. Henry, dime. Henry. No, bueno, entonces vamos a poner una actividad. Ejecutar, podría ser un buen verbo. Ejecutar Preparar. las labores de preparación. Recuerda que la preparación es un resultado de aprendizaje, entonces va dentro del objeto. La preparación y siembra. Respetando las normas de bioseguridad y seguridad laboral. Esto puede ser aún más específico, sino que yo no conozco mucho del área, entonces es un ejemplo, ¿cierto? Recuerden que estos son ejemplos. Entonces, ¿cuál es la condición? Respetando las normas, nuestro objeto, las labores de preparación y siembra, y nuestro verbo, ejecutar. Si se dan cuenta, es una actividad que puede entender nuestro aprendiz, que podemos calificar nosotros, que podemos observar. ¿Y con qué instrumento lo vamos a calificar? ¿Quién me dice? Un instrumento para que podamos calificar este desempeño.
Una lista de chequeo. Muy bien, una lista de chequeo. ¿Qué otro? La rúbrica. Observación directa. La rúbrica, pero la observación directa no es un instrumento. Hay algo que se llama, ¿cómo se llama el instrumento de la observación? ¿Para quién dijo? Lista de Una chequeo. guía de observación. La guía de observación. ¿Y la guía de observación para qué nos sirve de calificar? Se observan actitudes de desempeño y producto. Muy bien, tenemos diferentes tipos de instrumentos, recuerden, no se casen con un solo instrumento, la idea es que utilicen todos los instrumentos. Por ejemplo, para la de conocimiento que utilizamos, examen, para la de desempeño vamos a utilizar una lista de chequeo, y para la actitudinal, recuerden que la actitudinal también importa. No hagan solo actividades para lo que es la parte del desempeño del hacer, también tenemos el desempeño actitudinal. Por algo se llama formación profesional integral, no lo dejen de lado. ¿Listo? ¿Quién me dice? Bueno, pongámosle aquí la actividad a alguien que haga un verbo objeto condición con una actividad de lo humanístico. A ver, ¿quién fue el que me puso este verbo objeto condición? Henry, tienes la manito alzada, cuéntame. Henry, allá la abajo. Alba, ¿te arriesgas? ¿De que has estado participando? No, Angie, no. Es... ¿Te da miedo? Si ya lo hemos hecho. Pero ya me conoce mis temores. Ok. Ok, a ver a quién más le ponemos por aquí para que haga un verbo objeto condición. Licelis, ¿estás? ¿Puedes hablar, Licelis? Estos tres aspectos los puedo integrar y evaluar a través de la elaboración de un video por parte del aprendiz o grupo de trabajo colaborativo. ¿Eso es una pregunta o una afirmación, Jaime? Afirmación. Recuerda que tenemos que también tener los aspectos a los que vamos a calificar. Entonces, por ejemplo, podríamos hacerlo con este mismo verbo objeto condición con un instrumento adecuado, ¿no? Entonces, la idea es que ustedes tengan sus propios verbo objeto condición con las actividades, por algo existen. Entonces, por ejemplo, con esto, en la guía de observación, mantiene la disciplina y el compromiso en la ejecución de la práctica, está respetando las normas de bioseguridad, está cooperando con los compañeros, está mostrando disposición positiva, está teniendo puntualidad. Esa es la idea de la guía de observación. Y también tenemos pues las del desempeño, donde nosotros vamos a poder calificar, por ejemplo, que si está manipulando las herramientas de manera segura y eficiente, si está realizando la calibración básica, si está ejecutando las labores. ¿Ves? Todo se tiene que poder calificar por un instrumento. No se tiene que juntar todo en una sola, pero sí tenemos que tener claros qué vamos a calificar en el instrumento y cómo se va a calificar, porque no todos los instrumentos sirven para lo mismo. Por favor, lean los tipos de evidencia y los tipos de instrumentos que hay y para qué sirven o para qué evidencia funcionan. Demostrar responsabilidades en el uso de herramientas y equipos durante las labores agrícolas, cumpliendo con las técnicas establecidas. Sí podría ser, pero tienes que especificar mejor. ¿Listo? Bueno, entonces vamos para terminar con la idea del producto. La idea del producto es que sea
lo del conocimiento más lo del desempeño y que se nos muestre de que sí adquirió la competencia o el resultado de aprendizaje. ¿Listo? Como tres Alex aquí. ¿Alguna duda? Sí, Jaime, te estoy diciendo que sí, pero tienes que tener el instrumento claro. ¿No tienen dudas? Dios mío, hoy andan cero participativos y en la encuesta dijeron, yo quiero participar. Vamos bien, vamos bien. Bueno, entonces, vamos a poner un resultado. Entonces, a ver, aquí. Entregar, es un bueno de producto. Entregar un terreno preparado, podría ser. De acuerdo. Con los requerimientos técnicos. Recuerden que no les pueden poner solo requerimientos técnicos, sino la idea es que especifiquen. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos especificar profundidad, limpieza. Yo no conozco, entonces la idea es que ustedes que sí conocen lo especifiquen. ¿Listo? Por eso es la condición. Y surcos, a ver, pongámosle acá. ¿Listo? Entonces, ahí ya teníamos un verbo objeto condiciones bastante corto. La idea es que ustedes sean más específicos y que lo puedan hacer con sus actividades. Así saben qué van a hacer en cada parte de sus clases. Esto es el segundo paso. ¿Listo? Ay, bueno. ¿Alguna duda? Alcen la mano antes de pasar al siguiente tema. ¿No? Bueno. Entonces, ahora sí, ya teniendo nuestras actividades, lo que vamos a hacer, seguimos con lo que vendría a ser nuestra clase formativa. Entonces, con la clase formativa, lo primero que se debe hacer es el inicio, y este inicia con el recordatorio y retomando el diagnóstico o la sesión anterior. Se va a dar una contextualización explicando lo que se va a trabajar y cómo se conecta con el resultado de aprendizaje. ¿Listo? Bueno, lo que sigue es el resultado de aprendizaje como eje. Entonces, cada clase formativa debe estar directamente alineada con el resultado de aprendizaje de la guía y el instructor los debe presentar al inicio. Al final de esta clase ustedes podrán ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que estamos en la evidencia de conocimiento, ustedes van a poder identificar las diferentes herramientas. Después se pone como una actividad. ¿Listo? Ustedes recuerdan que se debe evidenciar cómo se va a medir una evidencia de conocimiento, desempeño, producto, y esto va a marcar el rumbo de la sesión. Lo siguiente que se va a hacer es el uso de la guía de formación, ahora sí. Digo que hay que tirar la view. Guía de formación. No está muy difícil. Que va a ser la guía o esa hoja de ruta que va a mostrar las actividades, y el instructor va a poder adaptarlas al contexto de lo que esté pasando. Y debe quedar claro que el aprendiz está trabajando. Resultados, evidencias, actividades, instrumentos de evaluación. Por ejemplo, en la guía va a aparecer esta actividad, hoy la vamos a hacer de esta forma en el caso real. ¿Listo? Y lo siguiente que se va a hacer ahora sí es el desarrollo de la clase. Desarrollo de la clase formativa. Se va a organizar
en 3 fases según el modelo de la formación profesional integral. Primero, se debe hacer la exploración. Entonces, con esa exploración o esa actividad inicial para activar el conocimiento previo y lo relacionado con el nuevo tema. Una lluvia de ideas, análisis, podría ser la actividad de conocimiento. Lo siguiente que se va a hacer es la conceptualización de lo que no sepan. Se va a explicar el contenido técnico apoyándose en la guía, pero con estrategias activas, sea talleres, proyectos, simuladores, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí se va a integrar lo que es el saber, el hacer y el ser. Y por último, se va a hacer una aplicación práctica. O sea, nuestra actividad. Que debe estar aplicada al contexto de nuestro aprendiz. Si, por ejemplo, no tenemos un campo abierto, no los vamos a llevar al campo abierto porque no podemos. Lo que lo hacemos es durante la clase. ¿Listo? Entonces, aquí vamos con lo siguiente, que sería la evaluación. Esta evaluación debe ser formativa. Y se debe aclarar una cosa siempre, que esta evaluación no es para castigarlos. No es malo el aprender, no es malo decir no sé y no es malo el no tener el conocimiento acerca de un tema. Por eso es una evaluación que siempre va a llevar a la mejora continua y nosotros siempre estamos en retroalimentación constante. Esto se tiene que aclarar por lo menos durante la primera clase para que entiendan que no es malo equivocarse. ¿Listo? ¿Cómo lo pueden hacer? Con preguntas rápidas, con rúbricas de desempeño, con la revisión de un producto. Y el objetivo no va a ser calificar, sino dar un diagnóstico y una retroalimentación. ¿Listo? Y por último, lo que vamos a hacer es el cierre de la clase formativa, que va a ser una síntesis breve de lo trabajado, la conexión con el siguiente resultado de aprendizaje y dejar una actividad autónoma, sencilla, una lectura, un ejercicio, una práctica y hacer al final una retroalimentación. ¿Qué hicieron bien y en qué deben mejorar? Siempre estar en la mejora constante. Explicarles que el aprender es parte del proceso y que incluso ustedes lo siguen haciendo, ¿ok? Bueno, hasta aquí ¿cómo van? ¿Vamos bien? Sí, instructora, todo muy claro, aunque yo llegué tarde y cuando pueda me comparte la grabación. Pero vamos bien de cómo debe ser cada clase, ¿verdad? Cómo debe ser la clase diagnóstica, que es la inicial, cómo debe ser la clase formativa. De estas vamos a tener muchas clases. Y cómo se debe hacer cada clase, hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Manito arriba si les está gustando la clase, si están aprendiendo. Sí, instructora, muy interesante. Listo. Entonces, ¿quién me dice cómo se llama el último tipo de clase que debemos de hacer? Luis. Ahí sería el tema de los resultados de aprendizaje. Entonces, mirar ya el tema de la parte de asistencia y asistencias y evaluación final. ¿Y cómo se llama esa clase? Eso tiene un nombre. ¿Te doy una pista? Evaluación. Sí, pero ¿cómo se llama? ¿Quieren pista? O hacemos... no es retroalimentación. La retroalimentación se da durante la clase formativa. Hicimos ya el diagnóstico, hicimos la formativa, nos falta una. ¿Cuál sería? Empieza por S. El saber. No.
Muy bien, Liseli. Sumativa, nuestra última clase. Por si no se han dado cuenta, nuestras 3 evaluaciones se llaman igual. Diagnóstico, formativa y sumativa. ¿Listo? Entonces, Pregunta fija para la Comisión Nacional del Servicio Civil. sí, es una pregunta que les van a hacer. Entonces, ¿cómo funciona la clase sumativa? Perdón. Vamos a iniciar con el propósito. ¿Cuál es el propósito de la clase sumativa? Pues verificar si el aprendiz logró el resultado de aprendizaje completo. Ya debió haber hecho la evidencia de conocimiento, la evidencia del desempeño y la evidencia del producto de los resultados correspondientes, ¿no? Lo alcanzó completo, ¿no? A diferencia de las clases formativas, aquí la prioridad no va a ser retroalimentar. Aquí ya es el final de ese proceso, sino de comprobar y certificar que sí aprendió, que todas las evidencias estén completas, de que ustedes deben llevar un portafolio y de que queden como un soporte para la certificación final. ¿Listo? Entonces, ¿cómo debe? Bueno, le vamos a poner aquí las características para que no se me vayan a perder. Ahí. Lo primero, que está basada en la guía de formación, ¿cierto? Se va a revisar el resultado de aprendizaje o el módulo a certificar. ¿Listo? Se va a hacer, lo siguiente, una evaluación que es integral, que deben estar presentes los 3 saberes. No solo vayan a calificar la parte del saber y del hacer, también el ser. El ser también es importante. Ustedes también tienen que concientizar a sus aprendices, que no lo hagan por obligación, que les nazca. Eso es parte de su trabajo. Por algo se llama formación profesional integral. No lo dejen de lado. Y cuando pues se apliquen los instrumentos claros. ¿Listo? Las rúbricas, las listas de chequeo, las pruebas, los entregables, etc. Y por último debe tener neutralidad. El instructor debe de observar, de registrar y de verificar más que acompañar paso a paso como en la clase formativa. Él solo debe observar lo que el aprendiz aprendió. Entonces, ¿cómo funciona nuestra clase? Entonces, inicia con el inicio, obviamente, que va a ser el recordatorio del resultado de aprendizaje o el módulo que se va a estar evaluando, una explicación breve del procedimiento y los criterios de evaluación, qué, cómo y con qué se va a evaluar, y por último, la aclaración de que esta clase va a buscar cerrar el ciclo de ese aprendizaje. ¿Listo? Lo segundo, pues, es el desarrollo. Esta es muy parecida a una clase tradicional, que es la aplicación de los instrumentos para evaluar. Una evidencia de conocimiento, puede ser una prueba escrita, un cuestionario, una sustentación oral, una evidencia de desempeño, las evidencias de producto, las evidencias actitudinales. ¿Listo? Se van a hacer la aplicación de los instrumentos de evaluación. Y por último, ya es un cierre. Se va a hacer una síntesis de lo que se observó, se les va a comentar, se va a hacer un registro formal en planillas o dentro del sistema y se va a hacer una retroalimentación breve, puede ser general o puede ser grupal, y explicando los pasos siguientes, si va a ser una certificación, si va a ser una recuperación o si se va a hacer un refuerzo según el caso. ¿Listo? Recuerden que deben de tener todas las evidencias. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Esto es un paso a paso para creación de una guía de formación? ¿O simplemente la formación? ¿Cómo se debe dar la formación según
la formación profesional integral y el modelo pedagógico, la normatividad del SENA, más de que como cada centro lo hace. Recuerden que cada centro lo hace de una manera diferente. Según la normatividad es diferente y ustedes les van a calificar según la normatividad porque el examen no lo está haciendo el SENA, ni cada centro. ¿Quién lo está haciendo? Una agencia externa que no conoce cómo funciona internamente. ¿Se debe tener un formato? Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces aquí ya estamos bien. Por el SIGA, no está controlado, pero cada centro normalmente tiene uno. Bueno, entonces vamos a continuar con el rol del instructor y del aprendiz, porque no son lo mismo, ¿verdad? Y ya con eso cerramos nuestra clase. Sí, por cada resultado de aprendizaje, pero dentro de la evaluación de la clase formativa, perdón. La clase formativa es la más completa, es la que más puntos va a tener porque es la que se realiza con el resultado de aprendizaje y pues explica cómo se debe de hacer. La sumativa va a ser para calificar, puede ser el resultado de aprendizaje o diferentes módulos. ¿Listo? Bueno, yo creo que vamos a dejar hasta aquí porque pues la idea era clases y ya la siguiente clase no sé qué les parezca, cómo debería ser el rol del instructor y del aprendiz como para no alargarlo tanto. ¿Sí les gustaría? Sí, perfecto, instructora, me parece un lugar. Bueno, cuéntenme, ¿cómo les pareció la clase de hoy? ¿Cómo se sintieron? ¿Aprendieron? ¿Resolvieron dudas? Sí, muchas gracias. Ahí se está aprendiendo día a día la normatividad legal del deber ser. Muy bien, me alegra mucho. Bueno, aquí era el resultado de aprendizaje como eje, que lo escribió mal. Bueno, entonces voy a quitar ya la grabación. Y si tienen alguna dudita, pues es un momento de preguntar, ya sea de lo de la norma de competencia laboral,